Entonces, pues antes de empezar, ¿cuál es mi objetivo con el taller de volcanes? Que me gustaría tenerlo presente, digamos, o que tengan presente en cualquier taller. Pero tú tienes que tener un objetivo de qué le quieres comunicar al público. Entonces, ¿qué tal yo llego? Sigan bienvenidos. ¿Qué tal yo llego a un colegio que son niños de 10 años? ¿Sí? ¿Qué le voy a comunicar yo a esos niños de 10 años? Yo quiero enseñarles que es un volcán, ¿sí? Yo no vengo acá a hablarles de diferenciación magmática, fraccionamiento, cámaras magmáticas, porque eso es muy complicado. Entonces, lo más difícil de divulgar, a mi parecer, es poner en las palabras más sencillas posible algo que puede ser muy complejo, ¿sí? Entonces, eso para mí me parece súper difícil. Y lo otro que es bueno tener en cuenta es, ¿por qué creen que llamamos el profesor Santiago? Para los que conocen al profesor Santiago, pues está un buen divulgador en lo básico. Es por la actitud, ¿sí? O sea, uno tiene que llegar con una buena actitud y así, digamos, uno en el fondo esté triste o le haya pasado problemas y eso, pues mostrar una buena cara. Porque, digamos, si a uno le dicen, no, ese profesor es aburrido y habla pura 2 horas de cátedra. No, pues así uno no conozca a ese profesor, uno ya a la primera clase va a llegar como, que no vea. Entonces, esas son las dos cosas como muy importantes de tener en cuenta cuando uno va a divulgar o a presentar algo. La actitud y intentar poner en las palabras más sencillas posibles algo o el tema que vayas a dar, ¿sí? Pues es que eso es muy importante, digamos, nosotros creamos esta guía base para un taller, pero igual es importante que la persona que vaya a hacer el taller se contextualice de acuerdo a qué público le va a presentar. Digamos que yo ahorita en esta presentación lo tiene, les voy a mostrar qué son los límites de placa. Pues porque ustedes de pronto por ahí han escuchado que es la tectónica o algo, y hay conceptos que me pueden entender mejor. Pero yo no le puedo llevar esta misma presentación a niños de 5 años. Con unas 3 diapositivas ellos ya tienen más que suficiente. A ellos hay que presentarles qué es un volcán y de pronto hacer la parte experimental y ya, no más. Porque, o sea, ese es el éxito de un taller, conocer a tu público y saber adaptar el conocimiento a ellos. Entonces, ¿qué es un volcán? ¿Alguno sabe qué es un volcán? ¿Puedes explicarme qué es un volcán? Bueno, vamos a ponerlo en los términos más sencillos posibles. Un volcán es una abertura en la superficie de la Tierra. Punto. ¿Listo? Entonces, por esa abertura ha salido, o aún digamos que sale, material que viene del fondo de la Tierra, ¿sí? Entonces, ese material puede ser roca fundida, que ¿cómo le llamamos a la roca fundida? Lava, ¿listo? Gases y ceniza. ¿Qué es la ceniza? Para ustedes, ¿qué es la ceniza? Es un material quemado de las tierras. Es como roca, partículas de las rocas, pero muy pequeñas, muy finas, ¿cierto? Esa es la ceniza. Entonces, todo ese tipo de material viene bien profundo, pónganle ustedes hasta más de 20 kilómetros de profundidad. Pero pues les digo a ustedes 20 kilómetros, pero niños no van a entender cuántos son 20 kilómetros. Mucho, muy profundo, ¿sí? Y bueno, ¿qué se necesita para que un volcán ocurra? Para que haya volcanismo, para que salga lava. Primero, una fuente de calor. ¿De dónde viene el calor de la Tierra? Del núcleo, ¿cierto?
En el núcleo ocurren reacciones, átomos se chocan y generan calor, ¿sí? Y ese calor se va propagando desde bien profundo y va a permitir que se funda el material, que se quede un líquido muy viscoso como la miel y va a querer subir y salir por la superficie, ¿sí? Entonces, el primero es la fuente de calor, el segundo es ese material para fundir, que van a ser las rocas que están más arriba del núcleo, y el tercero es un gradiente geotérmico. ¿Qué es ese gradiente geotérmico? Que a medida que yo me voy profundizando en la tierra, pues la roca esté más caliente, ¿sí? Todo el material esté más caliente. Entonces, eso es gradiente geotérmico, temperatura versus profundidad. A mayor profundidad, mayor temperatura. Digamos que nosotros los volcanes los podemos categorizar de diferentes maneras, ¿sí? Pero esta es como la más sencilla de todas, que va a depender de la actividad del volcán, ¿sí? Entonces un volcán puede ser activo o puede estar extinto, ¿sí? Eso hay que depender del tiempo, que si el volcán ha emitido material, ¿sí?, ha botado lava entre los 10.000 millones de años hasta el presente, entonces uno va a decir que el volcán está activo. Si de 10.000 millones de años para atrás no ha tenido, para adelante no ha tenido alguna evidencia de actividad, pues el volcán está extinto, ¿sí? Y de hecho uno lo ve con la vegetación, eso ya parece más una montaña, ¿sí? Y pues hay una manera de también categorizar a los volcanes activos, es decir, que está inactivo o durmiente. Eso que depende, que de pronto a veces ha estado activo, a veces no, digamos como los volcanes aquí en Colombia. En los volcanes en Colombia no está saliendo ahorita actualmente lava, ¿sí? No está activo en este momento sacando material, sino que está, digamos que dormido. Por ahí genera uno que otro movimiento, entonces que la gente se asusta porque ocurre como un temblor, o sale, digamos, que gases y ceniza, pero no lava. Entonces a veces como ese subtipo de volcán. ¿No se lo decís un volcán? Como la evidencia más fácil de saber que no es un volcán es porque tú en Montserrat te ves rocas sedimentarias, arenas, pero las rocas de un volcán son basarenas. Bueno, Colombia tiene 25 estructuras volcánicas, ¿sí? Y esas son monitoreadas, son estudiadas por una entidad que se llama el Servicio Geológico Colombiano. Todas estas 25 estructuras están activas, ¿sí? Solo que unas van a estar, digamos que, dormidas, ¿sí? Van a estar inactivos esos volcanes, y otros están como generando una variación en el comportamiento. ¿Qué es esa variación en el comportamiento? A veces generan como vapor y ceniza, o generan movimiento en la tierra y pues la gente se asusta, ¿sí? Entonces ahí es cuando empiezan a alertar, no, el volcán está en alerta amarilla. Cuando empiezan a ver que está generando mal movimiento, está saliendo mal material, lo van pasando a alerta, para así cuando ya genera erupciones se pasa alerta roja y pues ya se supone que la población no debería estar ahí. Bueno, ahí vieron, esas son como las ubicaciones en el mapa de Colombia de todos los volcanes, y es importante que tengan presente la figurita de cómo están dispuestos esos volcanes, y ven que están como alineados. ¿Y ustedes ven en Villavicencio algún volcán? No, ¿cierto? No. Bueno, entonces ahorita les explico eso. Y pues acá algunas fotos de volcanes que de pronto han escuchado acá de Colombia: el volcán Azufral en Nariño, el volcán Puracé, que ocupa parte de Cauca y parte de Huila, el volcán Nevado del Tolima, en Tolima, el volcán Cerro Bravo en Tolima. ¿Algún otro que hayan escuchado que vieron ahí en la lista que sea famoso? Galeras, ¿cuál otro? Nevado del Ruiz,
Bueno, ¿y cuáles son las partes de un volcán? Las partes más básicas son el conducto, que es por donde sube ese material, el cráter, que es esa abertura en superficie, y la cámara del magma, que es de donde viene todo ese material y donde está fundiéndose y está generándose todo así como en una olla, y de donde viene todo lo que sale a superficie. Sí, esa es la cámara magmática o cámara de magma, que eso va a estar, como les dije, a aproximadamente 20 kilómetros de profundidad. Y pues hay más partes de un volcán, que es lo que vemos como la columna de ceniza, vapor y gas, está pues la lava, las bombas volcánicas, los geysers. ¿Pueden escuchar los geysers? A ver, ¿algunos saben cuál es la diferencia entre un geyser y el cráter principal? ¿No? ¿Ni idea? ¿Ustedes qué ven salir de ese geyser, de esa abertura en el suelo? Vapor de agua, ¿cierto? Y CO2, ¿cierto? Pero de ahí no sale lava. Ahí solo sale fluido muy caliente, vapor de agua. Esa es la diferencia entre un geyser y un volcán. Y hay otras cosas que un sill, que son como unas intrusiones, rocas que se forman en profundidad, o diques. ¿Qué diferencia entre un sill y un dique? La forma. Un sill está así y un dique es así. Ya. No sé qué es ninguno de los dos términos. ¿Sí? ¿Y dique? Sí. ¿Sí? Eso. Son rocas que se forman en profundidad. No son rocas que salen del volcán o fluidos que se salen del volcán y se enfrían ahí en superficie, sino que se van a formar en profundidad. ¿Sí? Entonces, se enfría en profundidad, se forma la roca ya bien profundo. Si se pone así la roca, o sea, es una capa así, se llama dique. Y si la roca se pone así, es un sill. Esa es la única diferencia. Dime. ¿No? ¿Qué diferencia hay entre bomba volcánica y ceniza? El tamaño. Una bomba y una ceniza son partículas. A todo ese conjunto de diferentes tamaños de material que sale de un volcán se le llaman piroclastos. ¿Sí? Pero ¿qué hay? Que la variación entre 6.4 milímetros de tamaño, más o menos, ahí es donde varía el nombre. Que ceniza, la pili, bomba, todos esos son los nombres de tipos de roca, pero a todos se les llaman piroclastos. Entonces esta es una imagen también bonita de una cartilla de servicio. Entonces, lo que les dije, ¿qué material puede salir de un volcán? Están los flujos de lava, está esa ceniza que sale por esa chimenea, por decirlo así, con el vapor. Están las bombas y bloques, que son rocas muy grandes que también saca el volcán cuando tiene la suficiente fuerza, por decirlo así, la suficiente energía. El lapil, lo que les digo, con la ceniza la variación entre 2 y 64 milímetros, eso es solamente variación en el tamaño. Y de nuevo, las partes de un volcán, entonces el cráter principal, el conducto, la chimenea, un cráter secundario por donde sale, digamos que menor cantidad de material en diferencia al cráter principal, y la cámara magmática. ¿Qué diferencia hay entre magma y lava? ¿Alguno sabe? La viscosidad. No. Son las partes mismas. Porque lo magma es lo que está por dentro del volcán y la lava es lo que saca el volcán. Exacto, es la única diferencia. Cuando sale a superficie es lava y cuando está en profundidad, magma, pero no más. Disculpa, ¿uno cómo sabe, digamos, la distancia hacia la cámara magmática? ¿Cómo la conocen? Sí. Porque hacen por unos métodos geofísicos que pueden cerrar, puede ser una cosa que se llama sondeo vertical eléctrico, que lo que hacen es propagar ondas. ¿Sabes de dónde? Entonces, cuando la onda se choca con algo de diferente, pues va a variar la onda, ¿cierto? Cuando se devuelve. Entonces, como no me voy a meter allá, sino que hago instrumentos que me puedan estudiar el subsuelo.
Entonces, cuando tú obtienes una imagen de esa forma como se propagó la onda y se volvió, tú ves que ahí la onda encontró un límite. Ahí debe ser que encontró la cámara magnética. ¿Sí? Si quieres, te hago un dibujo. Digamos que yo estoy acá en una montañita y voy a poner un instrumento que puede ser como un carrito así. ¿Han visto los rovers? Los rovers, digamos que tienen esos instrumentos. Entonces, eso emite una onda, una señal, y esa onda se roba así como tan, 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 tan. Si yo tengo la misma roca siempre, esto no se va a devolver. Hasta que yo encuentro un límite, esto se va a devolver. Chocó y se devuelve. Y me lo va a leer un instrumento. Entonces lo marca como una línea y un punto. Pero a medida que se va moviendo, pues lo marca mucho el punto, ¿sí? Entonces ahí hay un límite de una capa, de una roca o de algo. Entonces, si estas rocas van a ser unas arenas y estas otras rocas que les voy a poner unos conglomerados, que lo que cambia es que son bloques dentro de una matriz, o sea, de algo más fino, de una arena. Entonces son dos rocas diferentes. Y como acá hay un límite, una variación, eso me lo va a detectar el instrumento. Pero ahora, ¿qué pasa? Pues si yo no tengo una roca ahí, sino es una cámara de un fluido, pues igual también la onda me lo va a encontrar ahí. Y por eso es que yo puedo conocer con exactitud a cuánta distancia se encuentra. ¿Sí? Gracias. Entonces aquí esa imagen me la pueden entender mejor ustedes, pero esa imagen no se la va a mostrar a un niño porque no entiende nada. Entonces es una imagen satelital, pero para que se den una idea de la escala de un volcán, y de hecho la lava puede fluir kilómetros. Entonces lo que les digo, digamos que la cámara magmática puede encontrarse hasta 20 kilómetros de profundidad, pero se puede extender hasta unos pocos, digamos ahí se extiende hasta los 2 kilómetros de profundidad. Y como si ustedes encuentran entonces una roca que se pone así vertical, ¿cómo se llama? Sí, muy bien. ¿Y de manera lateral? Sí. Bien. Bueno, ¿y dónde están los volcanes? Si se acuerdan entonces la figurita que les dije de cómo están dispuestos los volcanes en Colombia. Los volcanes, por lo general, digamos acá en la Tierra, se asocian a las placas tectónicas. Y hay también otros volcanes, como Hawái, que Hawái no se encuentra dentro de un límite de una placa tectónica, sino es un punto caliente en profundidad, de donde sale material. Ya les explico mejor eso. Entonces, ¿qué son las placas tectónicas? Imaginémonos un rompecabezas. Entonces ese rompecabezas nunca va a encajar bien, y digamos que esta pieza en el rompecabezas se me va a querer hundir un poquito debajo de la otra, o acomodarse mejor, o se van a querer separar como para acomodarse mejor. Así son las placas tectónicas en las que está dividido la superficie de la Tierra. Entonces, ¿qué pasa cuando una placa o una pieza en el rompecabezas se va a querer hundir un poco dentro de la otra? Ese proceso se llama subducción. La subducción es cuando una placa se mete debajo de la otra y va a fundirse esa roca, se va a volver, no es líquida ni sólida, sino es un fluido, y me va a generar un calor que me va a permitir que salga el magma caliente por un volcán, si ven la primera imagen. Entonces eso es subducción, que es como lo que ocurre acá en Colombia, bueno, en el límite de placa con el que limita Colombia. Y por eso es que los volcanes, en Colombia los vemos alineados, porque es como, este es Colombia, este es el límite de la placa, entonces pues eso va a hacer que si esta subduce debajo de donde está Colombia, cuando suba el material,
que me va a generar esa alineación de los volcanes en la Tierra. Eso funciona así. El otro lugar donde también podemos encontrar volcanes es en las zonas, en las dorsales mesoceánicas. ¿Qué es eso de las dorsales mesoceánicas? Es en el fondo del océano, hay unos lugares donde en vez de chocarse las placas se están separando, ¿sí? Entonces, como se está generando esa abertura entre las placas, pues por ahí va a salir material, ¿sí? Entonces, esos son lugares donde también se forman volcanes oceánicos. Y el otro lugar es, como les dije, el ejemplo de Hawái, que son puntos calientes. No son límites de placa, o sea, no son como entre una pieza y otra pieza, sino es en medio de una pieza X. Entonces, acá bien profundo hay algo caliente y me va a permitir que suba material y salga a superficie. Entonces, ese es el ejemplo de Hawái. Pero si ustedes buscan en internet, van a ver que hay varios alineados. Entonces, ¿por qué pasa eso? Porque las placas tectónicas se están moviendo. La corteza donde nosotros estamos, eso se está moviendo, se está desplazando. Entonces, ese punto caliente siempre va a estar ahí. Y por eso, cuando esta placa estuvo más a este lado, como acá, se generó el volcán gris. Pero como esa placa se está moviendo, ese volcán gris ya estaría extinto, no estaría activo, y se generó un nuevo volcán, que ahora va a ser el volcán activo. Esos son los puntos calientes o hotspots. Bueno, y en el sistema solar hay volcanes, aparte de la Tierra. ¿Dónde hay? En Marte. O hubo volcanes. Marte. ¿Dónde más? Venus. Luna. Y Venus está lleno de volcanes. ¿Cuál? Io. Muy bien. ¿Qué más? No, mira. Listo. Bueno, como ustedes ya saben, En Europa hay problemas algunas situaciones. sí, pero eso también son volcanes. Listo. Entonces, como ustedes mismos mencionaron, la Luna tuvo volcanes, que ahorita no están activos, pero esa actividad volcánica en la Luna por ahí lo han extendido hasta unos 120 millones de años, que en la escala geológica eso es muy poquito tiempo. Venus que decían, no, Venus ya no está activo, pero en el 2023 encontraron que sí, todavía estaba saliendo lava de allá, solo que la lava es diferente porque va a ser otro material. Mercurio que también tiene, bueno, evidencia actividad volcánica pasada. Eso en cuanto a vulcanismo de rocas, es decir, que del volcán salen rocas. Pero ¿qué pasa si la lava no es como minerales o rocas lo que sale, sino es unos fluidos de azufre? Entonces, eso es lo que pasa con Io, que es una de las lunas de Júpiter. De hecho, Io, como ya les mostraré, es el cuerpo del sistema solar que mayor actividad volcánica tiene. Y cuando lo que nos sale son rocas, aunque el hielo es una roca, pero bueno, cuando lo que sale del volcán no es lava como en la Tierra, o ceniza y demás, perdón, sino hielo, agua líquida, fría, no como acá en la Tierra que la lava es muy caliente, sino que sale ese hielo pero muy frío. Eso es lo que pasa en Tritón, que es una de las lunas de Neptuno, o en Encélado. Y a ese tipo de volcanismo frío, ¿cómo se le llama? ¿Alguno sabe? Criovolcanismo, por ahí he escuchado. Entonces, todos los volcanes van a ser diferentes entre sí. ¿De qué va a depender eso? De la forma del planeta, bueno, de la composición, o sea, el material que salga del volcán va a depender de la forma del volcán y el tamaño del volcán y donde se encuentre el volcán. Entonces, por eso es que el vulcanismo en la Luna va a ser muy diferente al de la Tierra. El vulcanismo de la Luna va a ser muy diferente al de Mercurio, porque todos los cuerpos o astros son diferentes. Y pues, ¿cuál es el volcán más grande del sistema solar? El Monte Olimpo, que tiene aproximadamente 22 kilómetros de altura, que es como unas 3 veces
la altura de la montaña más alta acá en la Tierra, que es el Everest. ¿Y por qué creen que pasa eso? Entonces, ese volcán es muy grande porque allá en Marte no hay placas tectónicas y de manera similar en Venus pues tampoco hay placas tectónicas, pero ocurre un vulcanismo, ocurre un vulcanismo muy similar al de los puntos calientes o hot spots que les expliqué, pero como no está esa placa moviéndose arriba, pues siempre se va a mantener en el mismo volcán, siempre va a ser el mismo volcán. Entonces siempre va a salir material que se va acumulando, se va acumulando, se va acumulando y va a permitir que el volcán pues sea muy grande con el tiempo. Eso por eso es que es más grande el Monte Olimpio que cualquier volcán acá en la Tierra. Y porque también otros factores que van a delimitar que se conserve con el tiempo es que pues la atmósfera acá en la Tierra hace que se erosionen las rocas, que se vayan disgregando, que se vayan rompiendo, que la tectónica también hace eso. Entonces, como esos son los mismos procesos que se encuentran en Marte, pues se va a conservar con el tiempo. ¿Por qué los volcanes de la Luna se están conservando, los cráteres? Pues porque no hay una tectónica que me rejuvenezca la superficie, que me borre todo eso que ocurrió en el pasado. Entonces acá pues una comparación de tamaños de los volcanes de Marte con la Tierra. Si se dan cuenta, la altura oscila como entre unos 20 y unos 10 kilómetros de altura en Marte, en cambio en la Tierra pues los volcanes son como 1 kilómetro de altura. Y el ancho, entonces el ancho de los volcanes de Marte es de 650 a 700 kilómetros de ancho y en la Tierra es de unos pocos, hasta unos 25, miren ahí, de kilómetros de ancho. ¿Por qué pasa eso? Porque la lava de Marte es menos viscosa, entonces va a fluir con mayor facilidad. Entonces ustedes pongan a fluir el agua en comparación a la miel, pues el agua se va a extender a mayor distancia. Y también les quería mostrar esto por darles una idea de una variación de este taller. Si yo no tengo la facilidad de hacer este experimento con las personas, sino que voy a un público que es unos chicos que están viendo física y química, o sea, ya bachillerato por ahí, décimo, pues yo sí les puedo llevar un taller de geometría. Eso va a depender de la actividad a la que uno vaya. Entonces uno puede meterle ecuaciones y poner a calcular algún problema, o digamos, este es un ejemplo del máximo horizonte que un observador podría ver la cima del Monte Olimpio, y eso pues con las mismas medidas de los volcanes. Entonces son como variaciones que uno le puede meter a los talleres, ¿sí? Bueno, este es como volcanismo en Venus, que hace poco, bueno, 2023 se encontró evidencia que todavía está activo, o sea, todavía está saliendo lava de allá. Y este pues es una fotografía del Monte Mons, que es uno de los volcanes más altos de Venus. Pregunto, ¿es una fotografía o es tomada por radar? No, esa es una representación artística con las fotografías que se tienen. Y bueno, el más famoso de todos que es Io, porque es el cuerpo del sistema solar con mayor actividad volcánica. De hecho, se ha calculado que alberga unos 400 volcanes, todo eso con una fotografía de radiación, de calor. Entonces, pues esos punticos serían como volcanes, pero pues allá lo que sale no son rocas, sino que es azufre fluido, va a ser muy diferente. Y bueno, acá les traigo el ejemplo de criovolcanismo de Encelado, y acá un video de TikTok, no sé qué hora es, donde ocurre lo que les digo, criovolcanismo. Entonces, ¿qué diferencia hay entre vulcanismo y criovolcanismo? Ya les dije cuál es. La temperatura, ¿sí? Y pues el material que sale. Entonces, en este caso, o bueno, en el ejemplo de Encelado, se ha encontrado que hay como unas chimeneas en el polo sur.
donde lo que sale no es lava, sino es agua, amoníaco, metano, a manera de gases o de fluidos, pues agua líquida o amoníaco líquido o metano líquido, una mezcla de todo eso, tanto como gas o como líquido, perdón. Y pues que cuando se encuentra con la superficie que está más fría, entonces pues se va a solidificar y va a formar hielo, que es lo que compone la superficie pues, de esos cuerpos, hielo. Entonces acá como este videito que está chévere, que enseña cosas de Tritón. ¿Ustedes habían escuchado de Tritón? ¿Sí? Yo no. Entonces, por eso me parece chévere el video. Las demás grandes lunas del sistema solar son lunas regulares que orbitan en la misma dirección que la rotación de su planeta padre. Lo que esto implica es que Tritón no se formó junto a Neptuno, sino que es un objeto capturado, específicamente un planeta enano capturado. No es de extrañar entonces que sea, como mucho, la mayor de las 14 lunas de Neptuno, que comprende el 99,5% de la masa encontrada en toda su órbita. Pero, ¿qué tan grande es eso en una escala que podamos comprender? Bueno, es la segunda luna más grande en relación a su planeta materno, solo superada por la Tierra y su luna. Si bien es más pequeña que nuestra luna, orbita más cerca de Neptuno de lo que nuestra luna orbita la Tierra, por lo que parece más o menos del mismo tamaño en el cielo. Es la séptima luna más grande de todo el sistema solar, y lo más interesante, es más grande que Plutón. Plutón es considerado a menudo el rey del cinturón de Kuiper, el objeto más grande que conocemos que se formó allí, hasta saber que Tritón una vez reinó en ese área antes de que Neptuno lo capturara. Así que, aunque Tritón es una luna de Neptuno, también se podría decir que es el objeto más grande y masivo del cinturón de Kuiper. Se encontró evidencia adicional de esto cuando Neil Horizon sobrevoló Plutón en 2015. Sugi, mencioné que Tritón comparte algunas características similares con Plutón. ¿Qué implica esto exactamente? Pues ambos tienen una superficie predominantemente de hielo de nitrógeno mezclado con otros hielos, como agua y dióxido de carbono. Tiene un terreno bastante plano. Su topografía nunca varía en más de 1 kilómetro. Aunque Voyager 2 vio crestas, valles, mesetas y llanuras de hielo. Sin embargo, lo que puede resultar inusual es que tiene muy pocos cráteres, lo que implica que su superficie es muy joven y se renueva constantemente. Al igual que Plutón, también tiene algunos parches rojizos que se cree que son hielo de metano que reaccionó a la luz ultravioleta del Sol, produciendo lo que se conoce como taurinas, un compuesto orgánico que tiene una consistencia supuestamente similar al alquitrán. Si bien los compuestos orgánicos no, que todas las lunas más pequeñas de todo el sistema solar combinado. La desintegración radiactiva del núcleo rocoso podría ser suficiente para calentar y permitir la convección en un océano de agua subterráneo, muy parecido a lo que se cree que está debajo de las superficies de Europa, Encélado y algunas otras lunas grandes del sistema solar. Y al igual que Europa y Encélado, el criovolcanismo es un proceso activo en Tritón. El agua líquida en el manto entra en erupción en la superficie como la lava en la Tierra. Esta es la razón principal por la cual la superficie es tan joven. Se está renovando activamente por la erupción de agua líquida que luego se congela en la superficie de Tritón. Se han identificado algunas llanuras de lava muy jóvenes, regiones escasas y planas, pero curiosamente con un muro que rodea la llanura. Llamamos a esto una planitia. Y ya, eso era toda la parte teórica de los volcanes. La idea ahora, chicos, pues es hacer un volcán. Entonces, el experimento, digamos que me gustaría que nos dividiéramos como en 2 grupitos. La diferencia va a ser como el tamaño de ese conducto, es decir, el tamaño de la botella. Y pues acá unas imágenes de los materiales que se necesitan: vinagre, agua, colorante, bicarbonato, jabón. Y pues como cada parte del experimento representaría esas partes que ya vemos del volcán. Entonces, pues este experimento uno lo puede hacer sin crear toda la estructura volcánica para ver cómo sale el material desde el fondo del envase.
pero sí me gustaría que intentáramos como hacer el volcán, o sea, toda la estructura, así como simular la roca. No la vamos a ponernos aquí a pintar ni nada porque no nos da el tiempo, se necesitan mínimo unas 3 horas. Pero sí me gustaría que hiciéramos algo así, entonces yo les doy el envase, lo ponemos, bueno, después ponemos, cuando vayamos a hacer el experimento, lo ponemos sobre una caja o sobre este cosito para no hacer reguero ni ensuciar. Entonces, digamos, a un grupo le voy a dar esta botellita y a otro esta botellita. No sé, no hay mucha diferencia, ¿cierto? Bueno, entonces la idea es que cojan el periódico y van a hacer lo que simularía como las rocas, usar más bolitas. Después le ponemos cinta, detrás de la cinta. ¿Qué más? Bueno, y ya después de que tengamos las estructuras cada grupito, pues les voy diciendo cómo añadimos los ingredientes. Lo último que añadiremos es bueno, puede ser bicarbonato, puede ser vinagre, porque cuando lo agregamos, pues va a explotar. Gracias a Juli por traer colorante de comida. No, ¿qué más? Entonces lo que les digo, como materiales se necesitan vinagre, colorante, pues cinta, los envases, pues la botella, algo para no hacer reguero como una caja o un platico, el periódico que va a simular las rocas y jabón. Entonces cuando reacciona el jabón es el que me va a permitir que parezca como espuma, como la lava. El colorante pues va a simular, dependiendo del color, la composición de las rocas que se forman. Que cuando si yo le agrego un colorante como gris o negro, pues va a ser como las rocas de la luna. Pero si yo le agrego un colorante amarillo, pues como Venus. O si le agrego un colorante blanco, no sé si existe el colorante blanco, no sé, pues va a ser como la luna, Encélado y demás. O rojo, naranja, pues acá como el de la Tierra, ¿sí? Que cuando reaccione el vinagre con el bicarbonato y el jabón, pues va a permitir que, bueno, el bicarbonato con el vinagre va a permitir que explote. Ya, entonces digámonos